El día de hoy desarrollaré brevemente la comunicación que tiene que estarse vinculando como un elemento importante, referente, un elemento nodal, un elemento central, para que funcionen de manera adecuada las organizaciones y por supuesto los sistemas que dentro de esta organización, de este centro hospitalario, de esta organización pública o privada, están funcionando, están actuando de manera correcta para lograr lo que siempre hemos comentado, los objetivos primigenios, los objetivos originarios, que ya sabemos que es la misión, la visión, los objetivos específicos, los objetivos estratégicos, las metas, y estos 5 elementos se asocian con la ética, la filosofía, los valores, los principios que tentativamente persigue aquel centro hospitalario, persigue por supuesto también un organismo público, un organismo privado, y en consecuencia el personal tiene que tener valores afines al desarrollo de estos grandes elementos estructurales. En ese sentido, recordemos que para contar con una adecuada comunicación tenemos elementos centrales como los tipos de comunicación, algunos son verbales, algunos son paraverbales, algunos son en medios digitales, otros en medios impresos, unos con la ayuda de canales de comunicación, como por supuesto los sistemas de información gerencial, pero ante esto también se brinda un proceso de comunicación adecuada para garantizar de manera correcta que esa comunicación organizacional va a lograr esos objetivos a los que ya me refería al inicio de esta pequeña charla, en donde por supuesto tendremos alguna retroalimentación de diferentes perspectivas que comentaré muy brevemente cuáles son, y que esto nos tiene que dar el sistema, dentro del sistema, dentro de los cuerpos colegiados, dentro de la estructura, la asociación que tenemos para lograr la eficacia, pues necesitamos una adecuada comunicación, ¿verdad? O sea, información, datos, análisis del Big Data, análisis del blockchain, de ser necesario y de ser posible, y si no, con los medios tradicionales que pues al ser humano le han funcionado. Ya tenemos más de 2 millones de años conviviendo y la comunicación ha sido un elemento importante que se incorpora en estos sistemas que tienen que ser integrales para que la organización, el centro hospitalario, cumpla con aquellos elementos centrales que también ya los he referido. En ese sentido, recordemos que de inicio existe hoy una comunicación verbal y una comunicación no verbal, y que estos con los sistemas de información gerencial pueden ser ayudados, coadyuvados, asociados para que de manera orgánica funcionen de mejor forma. Por ejemplo, comunicación verbal o a veces comunicación de mensaje. Hoy se dan pues mucho los grupos de WhatsApp. A pesar de ser una organización pública o privada, un centro hospitalario, tenemos estos grupos de WhatsApp que son grupos informales dentro de la formalidad. Habrá que ver si es importante tratar de regularizarlos para garantizar que esa comunicación pues es eficaz, es eficiente y logra en términos generales una efectividad para el sistema de información gerencial y en consecuencia para el propio centro hospitalario, para los beneficios de los clientes internos y de los clientes externos. Así también recuerden que existen clases de comunicación. Tenemos comunicación pasiva, en donde incluso la gente pues escucha, ¿verdad? Estamos dando nosotros un elemento como en este momento y es una comunicación pasiva, pero también tenemos comunicación de carácter agresivo que a veces pasa en las instituciones cuando hay diferencias y que esas diferencias no logran corresponder a un equilibrio de una negociación razonada, de una negociación razonable. Entonces tenemos ahí que incluye también la posibilidad del sistema de información gerencial que funcione de manera adecuada para que detecte esas fallas de comunicación y podamos subsanar aquellas fallas. En ese sentido también la que se considera la más importante y que el sistema nos debe de estar dando soporte pues es el estilo de comunicación asertivo. Ahora, tenemos algunas formas de comunicación también. Esas formas de comunicación, como sabemos, y que es muy importante que en una organización existan estos elementos, estas formas de comunicación que se dan en las interacciones de carácter social, pues es la comunicación, por un lado la formal, que tiene que ser a través de los canales verticales, horizontales, diagonales correspondientes, que también se asocian a la rendición de cuentas, que es un elemento central del modelo de la gobernanza. Veremos un poco más adelante que este modelo de la gobernanza, implementado ya hace
un par de décadas en el país a nivel planetario, pues está dando certeza a que exista rendición de cuentas, a que exista transparencia, a que exista participación, escrutinio público y un Estado de Derecho, que se cumplan las leyes, que las instituciones realicen lo que tienen que realizar y para lo cual están mandatados. Y en el caso de un centro hospitalario, pues lo mismo, en el área de urgencias, que se realicen las funciones de urgencias con el personal adecuado, capacitado, con el nivel profesional, de expertise, las competencias y las habilidades necesarias, al igual que en otras organizaciones que a veces vemos que tenemos fallas importantes, pero también tenemos enlaces de la comunicación y que el sistema nos puede proporcionar comunicación interna y comunicación de carácter externo, y que ambas tienen que funcionar en un sentido desde la perspectiva de la estructura organizacional, en donde podemos tener en un centro hospitalario la parte de las unidades médicas y la parte de las unidades administrativas, o la estructura médica y la estructura administrativa, en donde comparten esta comunicación interna con las circunstancias vinculadas y asociadas a la comunicación externa. Pero también, como ya me refería, la comunicación horizontal entre pares, y que este sistema de información gerencial nos tiene que ayudar a eso. Si tenemos plazas vacantes en el área médica y el área administrativa no las ha cubierto, y ya tenemos varias juntas en cuerpo de gobierno y no se han cubierto, pues entonces va a venir una obligación de una comunicación y en su caso una rendición de cuentas de por qué no se han cubierto esas plazas del área médica. Y habrán posiblemente muchas circunstancias, pero hay que saber, uno, cuál es el estado y el estatus que tenemos, y dos, cuáles son las soluciones que se están otorgando para poder hacer esta cobertura. Asimismo, lo que identificamos dentro de la comunicación y que tiene que estar salvaguardada por este sistema hoy de tecnologías de información, que es muy importante, que recordemos que es un intercambio de información básicamente entre las personas, pero también derivado de los auxiliares de diagnóstico, de los procesos que se llevan en el laboratorio y de cada una de las características que interactúan dentro de aquel centro hospitalario, que a veces son muchas, y ya comentábamos que el sistema nos tiene que tratar de brindar cada día mayor información y más certeza de que las cosas se están realizando de manera adecuada. En ese sentido también recordemos que tenemos un proceso de la comunicación que hoy se salvaguarda con tecnologías de información y comunicación, en donde por supuesto pues tendremos un emisor, ¿verdad? Y puede generarse a la luz de un correo electrónico, de una videollamada, de un WhatsApp. Tenemos un receptor o varios receptores, vamos a tener un mensaje, podemos tener el canal, que puede ser un canal presencial, un canal sincrónico, un canal asincrónico, y que esto nos van permitiendo con las tecnologías poder sacarle el mejor provecho. Pero en su caso también, pues esos mensajes que sean claros, que la persona que lo está transmitiendo, el tipo de lenguaje que se está transmitiendo, sea el adecuado, para lograr generar esas etapas del proceso de la comunicación que estarán dentro de unos elementos, dentro de la parte de los elementos del sistema de información gerencial, cumplidas en cada uno de sus partes. Esto es, tiene que haber un objetivo. Y el objetivo, ya sabemos, el objetivo originario, pues es la razón de ser y hacia dónde está pretendiendo lograr los resultados este centro hospitalario, este organismo público o este organismo privado, según corresponda. Eso es lo más importante. Y en su comunicación, en su parte de la comunicación, pues también tendrá estas obligaciones de tener un objetivo específico. Por supuesto, hay que diseñar ese mensaje, y hoy las tecnologías también nos ayudan a corregir incluso la ortografía, pero también a redactar de mejor manera los posibles mensajes, los posibles textos que estamos enviando o que debemos enviar, que eventualmente pueden ser a través de una vía presencial, que se les entregue un documento y lo firme, pero tendrá que ser registrado en el sistema, se digitaliza ese documento, se firma y entonces ya se tiene como mecanismo de control. Y por supuesto seleccionar, a veces hay que seleccionar varios canales, no basta a veces con un solo canal, entonces tenemos que tener, si hay correos electrónicos, si el mismo sistema al momento de timbrar la nómina podemos nosotros poner un mensaje en esa nómina, se envía el mensaje también en la nómina. Si tenemos la posibilidad de poner protectores de pantallas en las computadoras, en los equipos correspondientes, también es un canal adecuado para ir fortaleciendo esta conciencia de los mensajes que tenemos que estar enviando y de la información en su caso, como lo es el hecho del expediente clínico que detona toda la parte del proceso médico administrativo a nivel de un centro hospitalario o a nivel de una institución propiamente de salud.
Asimismo, recordemos que existen interferencias, pueden ser interferencias tecnológicas, pero también, digamos, desde la perspectiva del software, desde la perspectiva del hardware, sistemas, equipos, pero también del humanware, que este humanware pues somos nosotros, en donde tenemos sentimientos, en donde a veces el mensaje, la comunicación no se nos hace la más proba, de la mejor manera, con una sonrisa o con alguna palabra que nos parece que puede ser diferente a la percepción que nosotros tenemos, pero también el rol que vamos a correr y el estatus, que eso es importantísimo. Cada uno de los ejes de la estructura de un centro hospitalario, de un organismo público o privado, pues va a tener sus propios roles y su estatus. La parte operativa, la parte directiva y la parte de los funcionarios, pues tiene diferentes roles, diferentes estatus, y se entiende a veces de diferente manera este tipo de interacciones. En ese sentido también la propia personalidad. Y si hacemos, por ejemplo, un análisis a los expedientes clínicos, con la personalidad tal vez hay doctores o doctoras pues que se dan a la tarea de hacer un llenado mucho más acucioso y cumpliendo con la norma oficial 004 en caso de tener un expediente clínico electrónico, con la 024, y no así necesariamente todo el personal. Cuando hacemos las revisiones por parte de la auditoría, vemos que existen consultorios, existen áreas en donde está mejor integrado, o incluso centros hospitalarios que está mejor integrado este tipo de expedientes, que hoy los sistemas de información pues ya nos dan la posibilidad de tener los elementos para garantizar que se ingresen, que no existan fallas, que se vayan vinculando y asociando estos elementos para la comunicación. Otro elemento importante pues dentro del sistema, y hablando específicamente de la comunicación como un elemento central del ser humano, pues es el conocimiento que podamos tener o el desconocimiento de una persona que ya tiene experiencia, que tiene el perfil, que reúne el cuadro, que tiene el componente ideal del desarrollo de aquella posición jerárquica que está desempeñando, o a la inversa, que no tenemos cubierto de manera adecuada este tipo de roles, y entonces la comunicación y el sistema pueden empezar a tener fallas, derivado de cuestiones a veces que parecen tan simples, tan sencillas, pero que a la hora de estar aplicando pues no siempre son realmente tan sencillas. Y un punto que quiero resaltar para ir concluyendo con este breve comentario, pues es la parte de la retroalimentación. Recordemos que tenemos por un lado retroalimentación positiva y por otro lado retroalimentación negativa, o el feedback positivo o feedback negativo, como lo denominan con esta palabra en anglosajón, que digamos puesta en México, pues lo ideal será que digamos que tenemos la retroalimentación positiva o la retroalimentación negativa, y que desde esa perspectiva pues nos beneficia ambas. Sin embargo, siempre en el caso de la cultura mexicana, con base en la importancia de este sistema y de la propia comunicación que se da, a veces en los grupos de los funcionarios o de la alta gerencia se da mucho el tema de asentir y no disentir de los resultados o de algún comentario, de alguna propuesta, porque no queremos ser un elemento disruptor en esa comunicación, así que regularmente damos comentarios constructivos, positivos, que es muy importante, pero también hay que ver a veces pues esta retroalimentación de carácter negativo que puede servir. El mismo organismo tiene sus mecanismos de retroalimentación negativa, ¿verdad? Si nos tomamos 2 botellas de tequila, seguramente vamos a tener una retroalimentación negativa de nuestro cuerpo, vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener dolor de muscular o de articulaciones, vamos a estar con problemas incluso de percepción de la propia salud, y si lo seguimos haciendo, pues seguramente tendremos problemas serios, y ahí tenemos esta retroalimentación que puede llamarse o denominarse negativa, en donde pues hay que mirar por qué, si tenemos algún tipo de queja, si tenemos alguna deficiencia, si tenemos más riesgos de trabajo, si estamos teniendo más rescisiones laborales, si tenemos personal que no cubre con el perfil, si no se les ha dado la capacitación de inducción, etcétera. Todos estos elementos comunican de manera adecuada y están integrados en este sistema de información gerencial, que lo que se pretende precisamente es eso, que nos dé información, retroalimentación, para poder tomar adecuadamente las decisiones. Así que esos son elementos importantes que considero podemos estar comentando a lo largo de esta charla,
y que podría favorecer incluso un adecuado sistema y una adecuada comunicación, pues la motivación de los empleados. Cuando tenemos una comunicación y un sistema que son disruptores, a veces la gente pues siente que no está siendo motivada, que no está siendo escuchada, y eso genera algunos problemas dentro de la propia organización, del centro hospitalario, dependiendo del nivel que nos encontremos, pero también genera circunstancias con la parte externa, en donde si por ejemplo en la comunicación, en el sistema, nos están dando ya una receta y esa receta requiere cierto medicamento y a la hora de llegar a la farmacia se da otro medicamento que tiene un nombre parecido pero que no es lo mismo, pues aquel paciente puede tener una retroalimentación negativa en el sentido de que reclame que no se le dio el medicamento correcto, o se lo lleve y se lo tome y pueda pues tener tal vez algún malestar, o se lo lleve y se lo tome y pueda tener incluso algún tipo de problema mayor de salud, incluso alguna circunstancia de pérdida de vida. Así que es muy importante cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes dentro del propio sistema, la comunicación eficaz, el logro eficiente de los objetivos, y que finalmente podamos estar con estas dos perspectivas dentro del proceso de la comunicación y el sistema de información, garantizando que se van a lograr aquellos principios, aquellos fundamentos originarios que dan certeza y origen a la organización en donde nosotros trabajamos.